Una columna que publicó hoy Juan Cristóbal Gualero en el diario La Tercera, muy comentada en la mañana, Juan Cristóbal. Quería decir algo al respecto. Primero que estaba de cajón, porque la entrevista que salió en La Tercera el domingo de Sebastián Piñera hablando de temas deportivos, porque la columna solo rebate temas deportivos, había demasiada disonancia entre lo que había ocurrido y lo que decía el candidato. Ahora, cada una de las refutaciones que yo hago son cosas públicas, cosas publicadas que han salido en los medios de comunicación y que en un país con corta memoria como Chile se olvidan rápidamente. Por ejemplo, lo de los Juegos Odesur. Fue un escándalo, se tuvo que meter la Contraloría cuando el ministro del Deporte, Gabriel Ruiz Tagle, justificó los precios y los gastos exorbitantes diciendo que se había gastado plata en flores para los ganadores de las competencias. ¿De dónde sacaron las flores? De los jardines de Versalles los fueron a cortar. Luego que se haya invertido plata pública en un depósito a plazo, algo absolutamente ilegal, y además no se sabe el destino de esos 127 millones de pesos. Y el candidato Piñera dice exitoso Juego de Sur, luego exitoso Dakar, y se olvida que para justificar la realización de ese Dakar, ellos entregaron un informe a la prensa ridículo, pero ridículo, de la cantidad de espectadores que había tenido la prueba, el 2014, diciendo que en El Salvador, donde vivían 7.000 personas, hubo 80.000 espectadores. Vayan al archivo. Dijeron que en Santiago iba a haber 1 millón de personas esperando el Dakar. Luego bajaron a 500.000. Y luego dijeron que hubo 300.000 cuando hubo entre 25.000 y 30.000, con suerte. Esas fueron las cifras del Dakar. Y Piñera ahora dice que fue exitosísimo. Pero lo más irritante, y me parece grave, es cuando él dice, primero, que la familia no va al estadio, que la ley de violencia en los estadios que él promulgó no funciona. Primero, como acabamos de decir, el público en los estadios es el mayor en 30 años y más. Más o menos, 30, sí, más o menos 30 años, en 3 décadas. 36. En 36 años. Lo que publicás. Desde 1981. Es decir, un candidato absolutamente mal informado, un tema, y que habla automáticamente, diciendo la gente no va al estadio y ni siquiera ve las cifras que están a la mano. Y lo otro, la violencia a los estadios, la ley de estadio seguro. Le pregunto ahí, que se olvida de que su presidente Colo-Colo, cuando él era el accionista mayoritario, y esto está en la misma Facebook de Francisco Muñoz Pancho Malo, pactó con la barra, hizo negocios con la barra, estuvo metido en la colusión del papel confort, contrataron a la coordinación de la Garra Blanca, Easy, Viña San Pedro, y no sé cuántas empresas más. Era un negoción el que había con la barra. ¿Y qué hacía la barra? Amenazaba a los jugadores que no querían firmar contratos, a los díscolos, a los jugadores que ponían en problema la directiva. ¿Te acuerdas cómo se llamaba este goleador? Bieler, que alegó por un problema a su contrato, inmediatamente fue amenazado por la barra. Bueno, todo eso ocurrió, o sea, la dirigencia de Colo-Colo con el futuro ministro del Deporte pactando con la Garra Blanca mientras Piñera era el principal accionista. Y él ahora habla de violencia en los estadios cuando en verdad en Colo-Colo había instalado una verdadera empresa de la barra. Era muy rentable ser barra brava en Colo-Colo. Tanto así que, bueno, ya veíamos el vehículo que tenía el líder de la barra, que tenía además estacionamiento dentro del club. Pero lo más grave de todo esto, porque yo estuve en la reunión que citó el ministro del Interior, Hinspeter, con los medios para hablar de la violencia en los estadios y de la nueva ley de violencia en estadios. Y estuve con el encargado del plan, Eguiguren, en una reunión personal hablando claramente a cara de perro. Después él renunció porque vio que no había ninguna posibilidad y él fue súper honesto. Eguiguren, Matías Eguiguren trató de hacerlo honestamente y limpiamente y en verdad se encontró con un muro que no pudo atravesar en el propio gobierno de Piñera. Cuando se promulga la ley de violencia en los estadios, el ministro del Deporte no va. El ministro del Deporte no va. ¿Por qué? Porque era tal su vinculación con las barras bravas que era incluso descarado aparecerse ahí cuando él mismo había pactado y lo había justificado diciendo hicimos lo que teníamos que hacer. Simplemente puse sobre la mesa estas contradicciones de una entrevista que da un candidato en la sección deportiva en el diario que yo escribo columnas. Eso es todo.
lamentablemente el archivo no muerde y ahí está, y si ustedes googlean y buscan van a encontrar todo lo que yo digo. Si no estoy sacando trascendido, ni conversaciones de pasillo, ni cosas que me contaron en el Café Haití. Está todo publicado, está todo denunciado en su momento, en esta radio, en las columnas de AS, en las columnas del Gráfico y también en las columnas de La Tercera. Aquí no hay nada nuevo. Simplemente poner la memoria en el agua, refrescarla un poco y subirla de nuevo a la cabeza. Los invito a entrar a nuevoshéroes.cl y votar por